Saludos, que Dios te bendiga en esta mañana, que el Señor nos regala. Saludos a la iglesia, discípulos de Cristo en Barranca, a todas las familias que se han estado conectando o que ya están conectadas, que Dios les bendiga. Un abrazo de nuestra parte. Quisiéramos orar al Señor, darle gracias al Señor por esta hermosa mañana. Su palabra en el Salmo 91, aquí se nos ha acercado Charlene, por ahí está cerca también Angélica. Vamos a ver si se une. Bendiciones. Y la palabra en el Salmo 91, que estamos por aquí buscando, que se la queremos regalar, dice de la siguiente manera: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Amén. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y más que las tuyas, también son las mías, son las nuestras. Quiero volver a leer ese texto. Dice de la siguiente manera: con sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Las fieles promesas del Señor nos mantienen. Él ha prometido estar. Él ha estado presente en cada momento. Amén. Willy, que nos escucha, Betsy, lo han visto ese Dios poderoso, cómo ha estado en medio de la tormenta, de la incertidumbre. Amén, sí, Señor. Gracias, cómo Dios está. Dios bendiga a Arelis y a cada una de las personas que se están conectando. Somos testigos de ese poder del Señor. Somos testigos de cómo sus promesas nos cubren. Cómo sus promesas, cuando nosotros pensamos que nuestra barca se está comenzando a hundir, Él nos recuerda que a través de Jesucristo tenemos victoria. Sí, Señor, gracias Dios. La victoria que podemos tener no se da, iglesia, porque un día usted quiera levantarse en la mañana y tomar la palabra, que es un cliché en el mundo evangélico. Ustedes lo escuchan. En ocasiones esa palabra cliché viene acompañada hasta de un tono distinto de voz, donde dice: decláralo. Declara sanidad en el nombre de Jesús. Y ustedes saben que hemos hablado de esa palabra anteriormente. Y es una palabra que en ocasiones lo que hace es menospreciar la voz de Dios. Lo que a veces hace es, sin querer hacerlo, querer manipular la voz de Dios. Querer manipular y ajustar a nuestra comodidad las promesas del Señor. Yo puedo declarar, sin lugar a duda, que podemos tener victoria porque Jesucristo tuvo victoria. Lo podemos afirmar sin lugar a duda. Sí, Señor. Sin lugar a duda. Hay una alabanza que quisiera compartir en esta mañana. Y esta alabanza nos invita a tener calma. Porque cuando estamos en medio de las tormentas, a veces no podemos cómo calmarlas. No podemos controlarlas. No somos Jesús que grita que se detenga esa tormenta y los vientos obedecen. A veces gritamos y las tormentas no se calman. A veces en medio de las tormentas usted quisiera renunciar a todo. ¿Y quién no ha estado ahí? ¿Quién no ha estado en ese momento donde quiere renunciar a todo? Pero ahí debemos recordar,
debemos recordar que es Dios el que está en control. Sí, Escucha Señor. esta alabanza. Y medita en ella. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas solo para bendecir. Bendito tu nombre, Señor. Su promesa, ya verás Gracias, si Dios. solo esperas, algo grande viene para ti. Gloria sea tu nombre, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, gracias, Dios. Dios permite las Adoramos. tormentas Bendecimos. siempre para bendecir. Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por esa alabanza. Y yo le voy a pedir a Charlene si ella puede tener en bien orar. Y orar al Señor porque verdaderamente, aunque yo soy de los que pienso que en ocasiones hay tormentas que provocamos, que tal vez no todas las tormentas el Señor directamente las envía, como aquel que decide enviarnos. Sin embargo, a veces no las impide. Y no las impide para que podamos enfrentarlas. Sí, Señor. Y sus promesas son los que nos van a permitir enfrentarlas. Hay veces que las tormentas pudiésemos pensar que el Señor no las envía. Y en medio de ella podemos hundirnos o podemos salir a flote. Por tanto, esa alabanza nos deja saber y nos recuerda que al final del día, usted y yo hemos creído en un Dios poderoso Sí, Señor. que nos va a bendecir. Bendito sea el nombre, bendito sea su nombre. Nos va a bendecir. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de ella se hace muy difícil poder expresarlo. Muy difícil, iglesia. Yo quisiera que Charlene pudiese orar en esta mañana y dar gracias al Señor por sus promesas, porque ellas nos mantienen a flote. Charlene, si puedes orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la oportunidad de acercarnos una vez más a ti y a través de las redes hacerlo juntos, Señor, ponernos de acuerdo. Para agradecerte no solo por la vida, Señor, sino también por el tiempo que nos has permitido vivir de tempestad en medio de este encierro, Señor, de forma involuntaria. Gracias porque ha sido difícil, Dios, ver a alguien y no poderlo abrazar. Mirar a la distancia, Señor, a veces. Y querernos acercar y tener que guardar distancia. Ha sido difícil, Señor, a veces convivir en armonía, Dios, juntos, en medio de la comunidad y en medio de nuestras familias. Gracias, Señor, porque ha sido difícil no poder llegar hasta la iglesia un día como hoy y congregarnos. Pero podemos hacer iglesia en casa. Gracias por eso, Señor. Señor, en esta hora, oh Dios, intercedo para que tú nos ayudes a creer que todas las cosas obran para bien,
a creer, Señor amado, que en medio de la tormenta tú también estás, aunque no te podamos ver, Dios, aunque no te podamos sentir, aunque no lo podamos entender. Señor, en esta hora también intercedo por aquellos y aquellas hermanos y hermanas, Señor, que sufren, que están en desesperanza en esta hora, que están atravesando un mar, Señor, que siente que les ahoga, para que tú les cubras, para que tires el salvavidas, Señor, que necesitan, y sea su pronto auxilio en medio de la tribulación. Señor, ayúdanos a creer, Dios, cada día en ti, a confiar, a vivir en plena dependencia. Oh Dios, cuán difícil a veces se nos hace. Dios, ayúdanos, Señor, en esta hora a luchar por nuestra bendición, a mirar con esperanza, Señor, y con fe, a mirar que este tiempo, Señor amado, tú nos los has regalado para fortalecernos, a mirar, Señor, con optimismo. Mira, Señor, hoy con los niños estaremos recordando algunas historias a través de la vida de Elías y Eliseo. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a recordarlas para afirmar en nuestra vida que sigue siendo el mismo Dios que estuvo con Elías, el mismo Dios que estuvo con Eliseo, el mismo Dios que estuvo con Jacob cuando luchó y luchó hasta que físicamente, Señor, se estremeció, se lastimó y hasta la cadera se dislocó, Dios, por luchar por esa que sabía, Señor, que era su esperanza, oh Dios, que era la bendición tuya, Señor. Ayúdanos a creer como lo hicieron estos hombres y mujeres, Señor, en la Biblia. Como lo hacen y siguen haciéndolo, Señor, hombres y mujeres hoy. Fortalécenos. Y danos, Señor amado, paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y nos encomendamos ante ti, que eres nuestro pronto auxilio, Señor, para que nos sostengas un día más. Amén y amén. Gloria al Señor. En Apocalipsis, un libro polémico, un libro tal vez hasta un poco misterioso, donde muchos lo utilizan para Gracias, Señor. profetizar un debacle en lo que estamos viviendo. Hay un principio, iglesia, que es el que debemos utilizar siempre para dar lectura a la palabra. Es un principio para poder estudiarla, para poder profundizar en ella. Imagínese, quiero que vaya conmigo, imagine esto, que usted estaba viviendo en una crisis difícil y que todas las personas que usted conoce en la actualidad reciben palabra de parte del Señor y usted nunca recibe palabra del Señor. ¿Realmente eso es lo que Dios hace? ¿Dios hace eso? ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque la Biblia, cuando vamos a ella, son escritos que Dios permite para hablarle a personas que estaban viviendo circunstancias difíciles en aquel momento. Una de las herramientas para poder hacer buen uso de la Biblia es poder contextualizarla adecuadamente. El Apocalipsis no fue escrito para ti, para mí. Fue escrito en una visión a un hombre llamado Juan, quien quiera que fuera ese Juan. Interesantemente, había muchos Juan, hay un debate por ahí, pero sin embargo este hombre conectado con el Señor, conectado con Dios, es instrumento del Dios vivo. Bendito eres. Para proclamar una palabra de esperanza a aquella gente que vivía persecución por el emperador Domiciano y otros asuntos particulares. Por tanto, aquella gente estaba sufriendo.
El Apocalipsis es escrito para ellos. Definitivamente es escrito para ellos. Y así hay que leerlo. Ahora, la Biblia es palabra. Esta Biblia poderosa, esta palabra poderosa me habla hoy. Y hoy tiene algo pertinente para mí. La Biblia no es un libro de terror, es un libro de esperanza. Sí, Señor. Es un libro que me abraza. Y el Apocalipsis, más allá de estar diciéndonos textos de terror, lo que nos deja saber es que en medio de la crisis hay esperanza. En medio de los tiempos, iglesia, siempre van a haber imperios que se levanten a ser opresores, a ser perseguidores, a querer que usted les honre a ellos y pueda entregar sus valores, su dignidad. Eso lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Por tanto, la palabra que tiene un valor particular porque ella constantemente nos va hablando, el ser humano tiene necesidad de escuchar palabras. Y mire lo que dice Apocalipsis 3. Qué hermoso, este texto es tan hermoso, iglesia. Y esta palabra se cumplió, pero se sigue cumpliendo porque es una palabra viva. Esto es lo hermoso de la Biblia, que no se agota. Que no se agota para usted contextualizarla entonces en nuestra realidad, en lo que podemos estar viviendo en esta epidemia, que no se va a agotar de aquí a 100 años, porque es palabra viva y se sigue contextualizando y tiene mucho para darnos en el día de hoy. Por tanto, quiero leer este texto que dice en Apocalipsis 3. Desde el 1 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis, una ciudad que había mucho movimiento económico, producían productos parece que de lana, o sea, esto era un lugar donde había un comportamiento de una ciudad de mucho movimiento y donde habían personas que querían vivir de manera con muchos lujos. Y es interesante porque estas son cosas que usted sigue viendo al día de hoy, por eso es que se sigue aplicando, porque es la realidad. Y escribe de la siguiente manera: este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Está hablando de Jesús. Cuando usted va a Apocalipsis 1, da una descripción completa del 4 al 8 acerca de esto en la visión. Y mire lo hermoso que dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Iglesia, a veces aquí estamos todos tratando de echar hacia adelante. Y este escrito, vuelvo y repito, está hablando a unas personas que en apariencia estaban vivas, pero estaban muertos. Que aparentaban tener todo bajo control, pero hipócritamente estaban muertos. Ninguno de nosotros ha dejado de experimentar en algún momento de la vida la sequedad. No lo hemos dejado de hacer. No lo hemos dejado de hacer, o por lo menos llega un momento que vuelve a ocurrir eso en nuestras vidas. Porque usted y yo somos seres humanos. Porque usted y yo no somos perfectos. Porque usted y yo no tenemos la capacidad de poder frotar los dedos como las películas y que todo cambie de la noche a la mañana. Volvemos a repetir que la oración a Dios no es un antídoto necesariamente para que todo esté a mi merced. La oración nos mantiene hidratados, nos mantiene vivos, la oración nos mantiene despiertos. Hay una experiencia que quiero compartir, y más que una experiencia, es una enseñanza. Nos hemos detenido en el texto 2, y esta experiencia es la siguiente. Ustedes, algunos saben que yo fui Boy Scout. No tengo la misma pasión que nuestro amado pastor Alexander Fontanes.
Usted sabe que el asunto de los Boy Scouts está constantemente en sus labios. Pero yo tengo gratos recuerdos. Y una de estas enseñanzas que nos dieron, iglesia, fue si uno se perdía en un bosque y no tenías cómo salir. Cuando yo fui Boy Scout, pues no existían celulares. Y habían algunas recomendaciones básicas. Mirar hacia el sol. Usted sabe que el sol sale del este y se pone al oeste. Por tanto, si usted abre los ojos y mira, puede darse cuenta, o por lo menos ubicarse dónde está. Puede buscar un riachuelo que usualmente van descendiendo, ¿verdad? Los riachuelos van descendiendo y finalizan en el mar. Por lo tanto, esto es un punto para poder salir de ahí. Ahora, ¿qué pasa si usted trata de salir y sigue dando vueltas en el mismo lugar? Llega un momento donde el desánimo llega. Llega un momento donde usted pierde la fe y la esperanza. Y ahí vuelvo a decir, todos en algún momento de la vida vivimos esa realidad. Y tal vez para algunos dice, pues mira, ahí está el camino, pero tú no lo ves. Lo has dejado de ver, lo has dejado de percibir. Los pastores nos pasa, a todas las personas nos ocurren, porque no somos perfectos, somos seres humanos. Y qué difícil es para nosotros poder abrir nuestro corazón y mostrar nuestra vulnerabilidad y decir, aquí estoy, soy humano. Iglesia, hay ocasiones que yo no quiero predicar. No quiero hablar porque pienso que soy el menos digno, porque pienso que aquello de lo que estoy hablando no lo estoy cumpliendo a capacidad. Me vuelvo a ver en este texto, definitivamente, porque la humanidad se apodera de mí y qué bueno, porque de eso se trata, ser humanos. Esa es nuestra fe, un Dios que se hizo hombre, se hizo humano. Eso es ser humano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Se trata de ser humano. Se trata de no atropellar. Este apocalipsis se sigue cumpliendo cuando imperios atropellan. ¿Acaso no hemos visto esta semana que se ha querido aprobar un código civil con puntos a debates, pero lo más que está en discusión es cómo algo se quiere aprobar a oscuras, sin la discusión adecuada de nosotros como ciudadanos? Pues entonces esto es un acto de atropello. Así que de parte de los gobiernos en muchas ocasiones vemos atropellos que hacen que estos encierros se puedan convertir mayor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí, iglesia? Porque hay cosas que usted y yo no podemos cambiar. Una de las recomendaciones es que uno pudiese buscar un árbol y marcarlo con alguna soga para darse cuenta si estás dando vueltas en el mismo lugar. Y vueltas y no salir de ahí. Esto es bien importante, iglesia, porque hay veces que tenemos que volver a un lugar para volver a arrancar. Pero es peligroso quedarse ahí. Es peligroso quedarse ahí. Porque va a llegar un momento que te puedes quedar sin comida y puedes morir. El texto sigue diciendo, en el versículo 3, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. No despiertas. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Este texto también en ocasiones se usa para terror. Busca al Señor porque te va a pasar algo malo. Y la Biblia no es un texto de terror, no es para eso que se escribe. Lo que nos está dejando saber es, mira, despierta. Es despierta, abre los ojos. Abre los ojos, definitivamente. Si usted está en la cocina y se le olvida lo que está cocinando, se le va a quemar. Si usted está metido en el bosque y no abre los ojos, se va a quedar ahí y se va a morir. Por tanto, usted y yo no nos podemos quedar, tenemos que estar en vela, tenemos que estar pendientes. Vuelvo a decirlo, ante los gobiernos, cuando se está viendo esta visión, están dejándole saber, porque hay un imperio que está persiguiendo y haciendo cosas malas. Lo mismo vemos en el día de hoy. No nos podemos quedar dormidos, ante la educación de nuestros hijos. Sí, Señor.
No nos podemos quedar dormidos en nuestra relación. Y cuando abrimos los ojos, de momento nos damos cuenta. Está diciendo, tengo contra ti que has olvidado el primer amor. El primer amor. Y muchas veces pensamos que ese primer amor es ese amor de cuando recién usted se enamoró. Y eso, qué bien, ¿verdad? Pero se dice que hay etapas en las relaciones. Este primer amor, Luis Alonso Choquel, que nos está diciendo, un comentarista, un teólogo, nos dice que este primer amor lo que se refiere no es un asunto cronológico, volver a ese primer momento. Lo que quiere enfatizar es que ese amor era un amor comprometido, era un amor de entrega total, de cómo el corazón estaba entregado totalmente. Y es que en el camino de la vida olvidamos las cosas esenciales en la vida. Totalmente. Y este libro, hermoso, nos está dejando saber, hay que volver a ese amor de entrega. ¿Y quién no ha abandonado sus motivos en la vida? ¿Quién no ha abandonado aquellas cosas que son esenciales y que dan vida? Las apariencias se esfuman. Las apariencias se esfuman en medio de las tormentas. Porque no son no es una fortaleza para poder resistir. Y ahí podemos ver realmente de lo que estamos hechos. Por tanto, este texto está escribiendo a esta gente, ustedes en apariencia eran una cosa, pero eso es solo apariencia. Y qué bueno es saber que Dios nos vuelve a recordar. Por ahí está nuestra hija llamando a Angélica, o Angélica llamando a Charlene. Y este texto nos vuelve a recordar eso. Hay que despertar. A veces nos dormimos. Usted y yo, ¿verdad? Sabemos, yo tengo una condición que se llama Crohn, que he aprendido a convivir con ella. Y cuando me duermo en las pajas, cuando me duermo y hago algo indebido, ella vuelve a levantarse y atacarme. No te quedes dormido. El texto nos está diciendo, abre tus ojos y veamos que hay cosas que son esenciales y hay cosas en la vida que no. Hay que descartar esas cosas que no son esenciales. Dice el texto y continúa diciendo en el versículo 4, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué bueno que en medio nuestro hay gente que todavía tiene los ojos abiertos. Y esa gente son las que usted y yo nos tenemos que acercar cuando estamos en momentos de crisis para que nos abracen, para que nos levanten. Hay una anécdota contada en Segunda de Reyes con Eliseo. Segunda de Reyes. Eliseo está en un momento interesante de su trabajo, de su momento histórico. Y el rey de Siria estaba molesto porque cada vez que iba a tratar de capturar el ejército de Israel, le salían las cosas mal. Y empieza a preguntarles a sus allegados qué es lo que está pasando, por qué no salen las cosas mal. Y les dice, miren, es que hay un hombre que se llama Eliseo. Y este hombre que se llama Eliseo tiene tanta relación con el rey de Israel que le deja saber nuestros ataques. La gente que está con los ojos abiertos son aquellas que pueden ver. Bendito sea el nombre del Señor. Son aquellas que se preparan. Son aquellas que viven conectadas con Dios porque entienden
que es la mejor manera de vivir. Y no es buscar a Dios por terror. Por eso es que tengo serios problemas con muchas predicaciones por ahí del Apocalipsis como un libro del terror. Porque la vida en Dios se trata de estar precisamente vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Precisamente de estar vivo. Un país que no se preocupa por la gente es un país muerto. Un gobierno que quiere quitarle el retiro a aquellos que han trabajado por tantos años, un gobierno muerto definitivamente, porque no le importa. Unos ciudadanos que ven gente morir alrededor y no los alimentan, son gente muerta. Y Dios nos sigue haciendo un llamado a estar vivos, a ese primer amor. Ese primer amor nos deja saber que Jesús se entregó por todos. Es una salvación comunitaria. Nunca fue individual, nunca fue para uno solo. En la cruz quedó demostrado: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Este asunto es para todos. Y este hombre, Eliseo, tenía una fama. En el capítulo 6, y con esto estamos finalizando, se da una anécdota donde el rey de Siria ordena al ejército rodear, llegar a Dotán, donde está Eliseo, y rodearlo. Rodear una ciudad se hacía para conquistarla, pero era una técnica que se hacía para entonces no dejar salir ni entrar. ¡Qué curioso! Es interesante. Porque al cabo del tiempo tenían que salir a buscar comida, ¿y qué? Y los capturaban. Qué cosa, ¿verdad? Qué interesante de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero Eliseo, un hombre de Dios, está consciente de que Dios está presente. Y su criado se despierta, porque esto fue en la noche. El acorralamiento fue de noche. Las cosas malas se hacen de noche, a oscuras. A oscuras. Cuando los gobiernos operan de maneras oscuras, que nadie les vean, son cosas malas, planificadas maquiavélicamente, se dan mal. Y esta gente encerraron la ciudad de manera de noche. Cuando abrieron los ojos, espérate, estamos encerrados, no podemos hacer nada. Y es particular porque es hermoso lo que Eliseo le dice a su criado. Su criado viene hecho un espanto. Eliseo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Estamos acorralados. Son una multitud de carros, no podemos contra ellos. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a leer en el versículo 15. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquí ha llegado la chica. ¿Qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo. ¡Ja! No tengas miedo. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? ¿Quién? Cuando no conocemos lo que puede ocurrir. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Iglesia, esta palabra nos habla. La mesa se movió un poco. Interesante. Esta palabra nos habla. El miedo siempre nos va a acompañar. El miedo no es malo. El miedo es aquello que nos ayuda a tomar decisiones prudentes. El miedo es aquello que, si usted está en un risco, le dice: ten cuidado, no te vayas a tirar por ahí, porque te puede hacer algo perjudicial para tu salud. El miedo nos va a acompañar toda la vida.
El miedo, si usted está en un techo, es lo que le dice, hey, cuidado que está en una altura, si te caes te puedes lastimar. Pero cuando el miedo hace casa en nuestros corazones y en nuestras mentes es peligroso. Cuando el miedo nos abraza y nos deja saber que no hay posibilidades, el miedo nos mete en las cuevas más profundas, como pasó con Elías. El miedo nos encierra, iglesia, y nos mete en encierros que a veces no queremos salir. Y ahí es que tenemos que manejar nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, nuestros yo no puedo. Ahí es que tenemos que enfrentar, no hay esperanza, esto se acabó. Por ahí andan diciendo que ahí va a haber un nuevo orden mundial. Mire, iglesia, ¿y qué? ¿O acaso usted y yo no hemos leído lo suficiente historia para saber que hay imperios que suben y caen? ¿Acaso eso es algo nuevo? Eclesiastés nos dice, mire, no hay nada nuevo que ya no haya ocurrido. Pues, llegará un orden nuevo mundial. Y entonces lo predican como una cosa ¿verdad? De terror. ¿Y qué? ¿Acaso mi Dios no será lo suficientemente poderoso para estar en lo que vivimos, en lo que no hemos conocido? ¿Qué tiene? Cambios de gobiernos, cambios de sistema económico. ¿Y qué? ¿Acaso no seguimos teniendo el sol, la tierra, el agua y a los seres humanos para levantarnos? ¿Acaso hemos dejado de tener al Dios, al gran yo soy, que se hace presente para dejarnos saber? Abran los ojos y vean que yo estoy como poderoso gigante. Abran los ojos porque ahí están esos carros de fuego que lo que simbolizaban era la potencia de un Dios que ante nada sale corriendo, que a la tempestad la calma, que a la tempestad nos recuerda. ¿Qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Y más que es que tengamos poca o mucha, es que a veces nuestra fe comienza a poner los ojos donde no debe. Y empieza a mirar aquello que está presente, como el criado, que empezó a ver aquellos carros del rey, pero dejó de ver lo que Dios le había dado, que eran unos carruajes de fuego. Entonces, iglesia, mientras usted y yo nos tengamos, mientras usted y yo tengamos vida en Dios, vamos a poder enfrentar cualquier situación. Entonces vamos a poder enfrentar las amenazas que van a llegar. Vuelvo a repetirlo. Y si llega un orden nuevo mundial, ¿qué? Usted se va a tener que seguir levantando en la mañana para trabajar. ¿Sí? Usted va a tener que seguir abriendo sus ojos. Pues, ¿y cuál es el miedo entonces si tenemos a nuestro Dios como poderoso gigante? Por tanto, iglesia, en esta mañana, enfrentemos nuestras amenazas. A todos el miedo llega a acorralarnos. A mí como pastor, llega momentos, vuelvo a repetirle, donde yo no quisiera ni predicar, y ya lo dije anteriormente. Tengo compañeros que me han dicho, Ernesto, este momento es difícil. Y a todos nos llegan los momentos de emociones difíciles. Pero usted sabe, iglesia, y con esto vamos ya finalizando después de haber leído ese texto, que yo predico por una sola o por una razón principal. Yo predico porque Dios me llamó a ser predicador. Y no me llamó a ser predicador de terror. Me llamó a ser predicador de Jesucristo.
Jesucristo fue y que llegó y dio palabras de esperanza. Y cuando los discípulos de Juan, estando en la cárcel, le fueron a preguntar, ¿este es el que tenía que venir? Jesús respondió, mira, la gente está siendo sanada. La gente está siendo alimentada. Yo soy predicador porque creo que Dios está en medio nuestro. Y yo soy predicador porque creo en un Dios poderoso que en medio de cualquier crisis nos hace levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero seguir creyendo que no importa cuántos momentos difíciles que nos quieran arrebatar la paz pueden llegar. Hay un Dios poderoso que yo le he visto obrar en montones de ocasiones que me levanta en medio de mis crisis existenciales mayores. Por eso es que yo soy predicador. Yo no soy predicador porque mi techo sea más fuerte que el de ustedes. Yo no soy predicador porque yo camine sobre el aire. Yo no soy predicador porque mis problemas están todos resueltos. No, yo no soy predicador porque no me llega el día oscuro. No. Todas esas cosas no llegan. Yo soy predicador porque simplemente soy mensajero de aquel que me ha dado vida y me permite recordar, bendito su nombre, que nosotros tenemos esperanza. Enfrentamos las amenazas reconociendo que aquel que nos llamó nos sigue llamando. Que aquel que, como leíamos al principio en el Salmo 91, en el Salmo 91 nos recordaba una palabra hermosa. Y yo leo ese texto para orar y despedirnos. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová Dios, eres tú bendito. Sí, Dios. Jehová Dios, siempre van a haber tormentas. Tal vez las provocamos. Tal vez llegaron sin avisar. En el tiempo donde el Apocalipsis fue dado a esta población, había persecución por parte del imperio. Había amenaza para que adoraran al imperio. Había amenaza para que se dejaran marcar por él. Lo mismo lo vemos hoy. Vemos como los gobiernos, Señor, a puertas escondidas quieren continuar oprimiendo al pueblo. A un pueblo, Jehová, que vive ya en una tormenta económica, en una tormenta por una pandemia que nosotros no la podemos necesariamente controlar. Pero qué bueno es saber, oh Jehová Dios, que tú nos invitas a ese primer amor, a ese amor que lo daba todo ante ti, ese primer amor que como Eliseo le permite ver que tú estás presente y nos deja saber que en muchas ocasiones tenemos que ser instrumentos para llegar a otros y decirles, sí, hay un momento difícil, pero sobre todo eso hay un Dios poderoso que está presente para darnos vida y vida abundante. Y está tan presente que nos recuerda, abre tus ojos, no te quedes dormido. Lo vuelvo a repetir. ¿Y qué si viene un orden nuevo mundial? Yo sigo teniendo esperanzas al Dios de la vida. Al Dios de la vida que no se va, al Dios de la vida que ante las tempestades me hace brillar, que ante las tempestades me recuerda a través de un cántico como escuchábamos ahorita, calma, calma, bendito tu nombre, porque Él nos recuerda nuevamente que no perdamos la esperanza. Oramos por cada uno de ustedes, por las peticiones que aquí han estado escritas, porque como iglesia podamos seguir adorando al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchamos esta alabanza.
para despedirnos y luego queremos aprovechar para dar unos anuncios. Que la vida no se acaba con el sol de la mañana. Volverás a sonreír. Créelo. Nunca pierdas la esperanza. Oh, créelo en el nombre del Señor Jesús. Solo para bendecir. Créelo en el nombre de Jesús. Ya verás si su respuesta Créelo en el nombre de Jesús. grande viene. Bendito el nombre del Señor. Que la vida no se acaba con el sol de la mañana. Volverás a sonreír. Bendito tu nombre. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Sí, Señor. Créele a Dios. Las tormentas siempre para bendecir. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Hoy fue de esos días. Este pastor no quería hablar lo que él había puesto en mi corazón. Pero vuelvo a repetirte que este es un Dios de promesas, de esperanza. Predicamos de un Cristo vivo que está presente Sí, Señor. y que venció a la cruz. De eso se trata el Apocalipsis, de un Jesús que resucitó y está vivo y nos da una palabra de esperanza ante las crisis de la antigüedad, como vivieron otros, y ante nuestras crisis. Y nos abre los ojos, nos recuerda que volvamos a ese amor, donde Él era el primero y el más importante en nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Queremos aprovechar para continuar saludando a cada uno de ustedes que está conectándose. Más tarde vamos a enviar, Charlene estará enviando unos videos para la niñez. Y queremos dar un anuncio importante para esta semana. Este lunes, mañana, próximo lunes, no se va a estar sirviendo los almuerzos de comedores escolares. Ya el municipio ha repartido esta promoción. Por un asunto precisamente del COVID, los almacenes que están tanto en Caguas y Comerío están cerrados actualmente. Por tanto, están todavía esperando las pruebas. Cuando recibamos confirmación nuevamente, volvemos a repartir estos almuerzos que se han repartido allí en el estacionamiento, frente al estacionamiento de la iglesia. Gracias a los voluntarios y voluntarias que han estado allí, a las familias que han sacado este espacio para poder repartir esto a las comunidades. Agradecemos este esfuerzo que se ha hecho en colaboración tanto con personas de la comunidad, personas de la iglesia, personal del municipio y personal de comedores escolares para poder alimentar a la comunidad. Así que en cuanto a esto vuelva a abrirse este servicio, con mucho gusto le estaremos continuando ofreciendo desde allí, desde el lugar donde se ha estado haciendo, que es frente al estacionamiento de la iglesia. ¿Vas a comentar algo más de la...? Sí, queremos saludar a mi Valentina que nos está viendo, a Valentino, a Samantha, pero Samantha es una bebita, ¿verdad? Igual que Amalia, a Alejandro, a Noah y a todos los niños que nos están viendo y están conectados. Ya mismo, Angélica y yo le hemos preparado un corto videito con la historia que complementa la que ya comenzamos hace unas semanas para que la vean junto a sus papás. ¿Está bien? Bueno, un abrazo y sin más, que el Señor les bendiga siempre y les guarde. Recuerden, cuando estemos en circunstancias difíciles, clamemos al Señor. Él responde, Él responde. Que Dios les bendiga, iglesia, les amamos.
entrañablemente. Dios les guarde y saludos también a Bye. todos. Les amamos.